Lo importante, obviamente, es que interanualmente ahora, así como las caídas en enero, febrero, marzo del año pasado eran a 2 dígitos, probablemente comencemos a ver alza a 2 dígitos en los volúmenes de venta minoristas. La inflación puede estar con un piso del 2% y un techo del 2,5%. En cualquiera de los escenarios estaríamos ante una inflación a la baja respecto al mes de diciembre, que fue el 2,7%, y si tenemos una inflación más cercana al 2,3%, y este sería la gran novedad, que acaba de realizar el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y dice: el kirchnerismo entró en etapa de enfermedad. Desde La Libertad avanza como responsables de estar arreglando el desastre que dejaron. Les deseamos una pronta recuperación. Las palabras que acaba de tuitear el ministro Luis Caputo. Damián Dipache, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué significa esto que acaba de tuitear el ministro? Hola, Damián. Buenas noches, ¿cómo les va, chicos? Bueno, muchos no lo van a entender, otros ya lo entenderán. En las últimas, le diría, 48 horas. En los medios de comunicación a esto se le llamaba el año pasado o los anteriores años nado sincronizado. A ver. Referentes de la oposición queriendo instalar verdades que efectivamente después son no convalidadas en el campo de la práctica. ¿Cuál fue? Bueno, la renuncia del ministro de Economía el viernes pasado en una supuesta discusión que había tenido con el presidente de la Nación. Eso empezó a correr por varios lugares y además por ciertos referentes de la opinión pública de la oposición, por lo cual hoy, recién en este momento, tuit posteo del ministro de Economía descartando esa situación y además mostrando, bueno, el pensamiento respecto de lo que... Ahora, de lo que la idea de agitar esto es provocar, obviamente, ¿no?, desestabilización o intentarlo al menos, desde el punto de vista económico, sí, digo, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque se hace el viernes frente a la apertura de los mercados de mañana. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente se hace el viernes, eso corre todo el fin de semana y desestabiliza o genera pánico. Claro. Es el cuento del lobo, respecto digamos, de ¿no? Claro. Exacto, de la eventual renuncia del ministro de Economía. Por eso, el ministro de Economía se ve obligado a desmentir esto hoy, justamente en este momento por la noche, para que efectivamente eso no sea correcto, porque para muchos puede ser una verdad revelada que esto comienza a circular y además por gente, digamos, formadores de opinión muy importante que hace circular esta versión y lo toman como válido, ¿no? Sí, primero lo habían desmentido fuentes en off y ahora, bueno, esta es el primer tuit que publica también de una manera fuerte. Se había hablado no solo de una posible o presunta renuncia, sino que también se había cuestionado el acuerdo que se está trabajando en este momento con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Casi que se decía que pendía de un hilo. ¿Cuál es la información que tenés en ese sentido? Bueno, también, claro, porque si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pende de un hilo y está en tensión, bueno, generaría que la calma que estamos viendo respecto de la previsibilidad que está marcando Argentina y un probable acuerdo en algún momento de la línea del tiempo con el Fondo Monetario Internacional desestabilice la situación actual por la cual transita Argentina. Claro. Tengamos en cuenta que puede haber diferentes tiempos, puede haber diferentes momentos de diálogo. Alguno puede decir, che, me parece que el Fondo Monetario Internacional probablemente, no sé si le va a prestar 10.000 millones, 12.000 millones de dólares. Ahora se habla que probablemente pueda tener algún adelanto para que Argentina pueda cumplir con los vencimientos, pero de ninguna forma que el Fondo Monetario Internacional rompe el diálogo con Argentina, no va a generar un acuerdo. Bueno, aparte viene recibiendo varios espaldarazos, ¿no? Exacto, en informes oficiales. Permitime, Damián, que justamente repasemos, porque Luis Majulo entrevistó esta semana aquí en La Nación Más a Luis Caputo, el ministro de Economía, y esto decía. Hay dos cosas que me gustaría aclarar de acuerdo con el fondo que las puedo decir. Una es, no implica ninguna devaluación. No va a haber ninguna devaluación por el acuerdo con el fondo. Eso no es un tema. El acuerdo con el fondo no va a implicar ninguna devaluación. No, ninguna devaluación. La otra es que tampoco implica que una vez hecho el acuerdo con el fondo se sale de las restricciones cambiarias al día siguiente. Porque de vuelta, digamos... No viene acuerdo con el fondo igual a levanto el cepo. No, porque lo que hace el acuerdo con el fondo es, digamos, nos acelera esta recapitalización del Banco Central, que de otra manera a nosotros nos llevaría
un año por ahí de vuelta, seguir recapitalizando como lo hemos hecho el último año. Entonces, lo del fondo te lo acelera. Ahora, también se tienen que cumplir las otras dos. Entonces, nos acelera la tercera condición. Entonces, no implica que el acuerdo con el fondo, entonces que salimos al día siguiente. En principio, decir que una de las cuestiones que estaban también dirimiéndose es la situación del mercado cambiario, cuándo se sale, cuándo no se sale. Ahora el ministro de Economía efectivamente manifiesta que no va a haber devaluación. El presidente de la Nación, ayer algún televidente la pudo haber leído, pero... Yo la leí con atención la nota que escribió en La Nación. Muy interesante, aunque algunas cosas no pesqué porque son muy técnicas, pero interesante nota de economía de Javier Milei escrita para este medio. Sí. Bueno, le resumimos a la gente. En el día de ayer, Javier Milei escribió una columna de opinión sobre si hay retraso cambiario o hay precios adelantados o en qué situación está. Manifestó cuál es el patrón que hubo en el modelo, digamos, del kirchnerismo, cuál fue en la gestión Cambiemos, cuál fue en la gestión de la dictadura, porque los tres cruces que se lo ponen hoy son esos tres periodos de gobierno, y qué está pasando en el actual contexto económico respecto de lo que es la anulación del déficit fiscal, superávit fiscal, la no necesidad de emitir para financiar al Tesoro. Ahí está, esta es la columna. El disco rayado de los economistas, es el atraso cambiario. Está publicada, se puede buscar. Sí. Es técnica, por momentos técnica, pero muy, digamos, detallada, viste, con enumeraciones, ¿no? Para tratar de entender y estructurar bien el pensamiento. Es revelador, porque generalmente un presidente no sale siendo un presidente economista, sale a dar la respuesta. Por parte de los economistas, que efectivamente tienen algún tipo de crítica, también salieron a, de alguna manera, dar respuesta a esta columna de opinión del presidente de la Nación. Manifestaron al menos tres situaciones, hubo una que es la del cepo cambiario, que efectivamente no permite evidenciar cuál podría llegar a ser el tipo de cambio de equilibrio. Te estoy diciendo lo que decían los economistas en el foro porque me leí las dos Biblias. La demanda de dólares por cuenta de la balanza de servicios e importaciones, qué va a pasar en materia de balanza comercial, y la determinación de una tasa de interés con nivel del tipo de cambio acotado por un cepo. Son las tres críticas que los economistas hacen en la actualidad, por lo cual leemos las dos Biblias, las damos en información, es lo que te pasó, pero lo más novedoso es que el presidente de la Nación muestre a través de una columna de opinión cuál es la situación por la cual atraviesa el actual contexto cambiario, ¿no? Más allá de atraso cambiario sí, atraso cambiario no, cepo, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Hay otras cuestiones que obviamente a la gente que está del otro lado le interesan y tienen que ver con la famosa economía de bolsillo, la que bajamos, la que vemos todos los días. ¿Tenés datos sobre las ventas minoristas en el mes que acaba de terminar, enero de 2025? ¿Qué pasó? ¿Qué significa este gráfico que estamos viendo en pantalla, Dami? Bueno, la CAM me acaba de informar en el día de hoy cómo fue el resultado de las ventas minoristas en enero. Fíjense cómo desde el piso que muestra el gráfico vas hacia una situación de crecimiento en el desestacionalizado a lo largo de los últimos meses, y lo que muestra es un crecimiento de las ventas minoristas en enero en términos interanuales del orden del 25%, sí, 25,5% interanual a precios constantes, y en términos desestacionalizados, es decir, enero frente a diciembre del 2024, las ventas caen 0,5% en la comparación mensual desestacionalizada. Lo importante, obviamente, es que interanualmente ahora, así como las caídas en enero, febrero, marzo del año pasado eran a 2 dígitos, probablemente comencemos a ver alza a 2 dígitos en los volúmenes de venta minoristas, con algunos sectores mejores con otros. Creo que el más retrasado en las mejoras sigue siendo consumo masivo, que nosotros lo medimos, que es alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Por lo cual, de alguna manera, refleja que interanualmente los volúmenes comienzan a mejorar. Probablemente esto sea lo que comencemos a ver en los próximos meses. Recordemos que febrero del año pasado teníamos inflación del 15,5, 12% en el mes de febrero. La pérdida del poder adquisitivo había sido muy fuerte y la devaluación previa también, ¿no? ¿Y la inflación, a propósito de eso, cómo cierra en enero? ¿O cuánto? Bueno, las proyecciones del mercado dieron 2,3%. Cuando vos ves los diferentes analistas de mercado,
muestran que la inflación puede estar con un piso del 2% y un techo del 2,5%. En cualquiera de los escenarios estaríamos ante una inflación a la baja respecto al mes de diciembre, que fue el 2,7%, y si tenemos una inflación más cercana al 2,3%, y este sería la gran novedad, sería la inflación más baja en los últimos 53 meses. Escucharon, ¿no? La inflación más baja en los últimos 53 meses la estaríamos transitando en enero del 2024. Eso sería 5 años, ¿no? Claro. Exactamente. Y por otra parte, sí estamos viendo alimentos y bebidas que lo vemos a la baja en el mes de enero, por lo menos en la primera semana de febrero. Presenta alzas, en el caso de alimentos 2% influenciado por el precio de la carne, bebidas que casi tiene un crecimiento nulo o muy bajo del 0,6%, en el caso de cuidado personal 0,2% y limpieza 1,9%, casi 2% la suba de limpiezas, productos de limpieza, vinculando la primera semana de febrero respecto de la primera semana de enero del 2025. Ahora, teniendo en cuenta estos datos que estás dando, Dami, en el eventual caso de que alguien dice, mira, tengo un puchito ahora, me sobró un manguito, ¿qué le recomendás? ¿Qué hace con eso? ¿Te acordás que el año pasado se hablaba mucho de comprar y acopiar, por ejemplo, claro, ¿no? Hoy, ¿cuál es la realidad? ¿Qué le sugerís a esa persona? Bueno, no, el estoqueo es un mal negocio en Argentina. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso donde los precios están declinando, por lo cual no hay una previsión de aceleración de precios, donde es decir, los bienes pierden frente a la variación de precios futuros. No veo una buena señal en el estoqueo. Si vos ves cuáles son un rendimiento hoy con tipo de cambio estable, probablemente sean pesos. Claro. En el mes de enero del 2025, el rendimiento promedio antes del recorte de tasa de la política monetaria del Banco Central de la República Argentina del plazo fijo fue de 2,5%. Correcto. Claro. Por lo cual, ese famoso carry trade, tengo rendimientos en pesos, en plazo fijo, me quedo en pesos, pero además, al tener un tipo de cambio estable, bueno, estoy teniendo un rendimiento también en dólares. Así lo piensan los argentinos, Correcto, así correcto. Históricamente lo piensan los argentinos. Damián, esta es una información tuya, pero merece una hora. A ver. Trump graba con aranceles del 25% el acero y aluminio. Ya había adelantado que elevará aún más los aranceles en respuesta a las medidas de represalia adoptadas por otros países. Podría agravar la importación de chips, semiconductores, productos farmacéuticos, petróleo y gas, y el viernes advirtió que habría aranceles recíprocos a partir de la siguiente semana. ¿Qué significa Algo que esto? la semana pasada esto fue un lío total. ¿Se viene otra semana con de Canadá, conflicto en los con mercados? México, con Colombia, etcétera. Sí, se dispararon etcétera. los mercados, ¿no? Y acá Absolutamente, además. Chicos, esto es una bomba, está corriendo hace momentos, básicamente, ¿por qué? Porque aquello que Trump prometió en campaña de darle nuevamente a la industria del cinturón industrial este-oeste, del empresario industrial norteamericano, bueno, de esta manera le pone proteccionismo a todos. Ya no estamos hablando de México, Canadá o China, es a todo aquel que quiere importar acero y aluminio a Estados Unidos. A partir de mañana tiene 25% de arancel. ¿Cómo impacta en la Argentina esto? Claro. Bueno, dos cuestiones. Primero, acero y aluminio es un uso difundido en toda la industria a nivel mundial. O sea, básicamente ustedes, todo lo que tienen ahí en la mesa es acero y aluminio. Sí. Claro. O sea, no hay producción industrial sin acero y aluminio. El golpe es fuerte. Mañana veremos cómo vuelven a abrir los mercados. Y ahora la inquietud es, che, ¿esto es amenaza o es realidad? Sí. Porque si es realidad, vamos a vivir un nuevo golpe en las cotizaciones en el mercado en el día de mañana, sobre todo aquellas ligadas a todos los sectores industriales y usos difundidos de la industria, sobre todo ligados justamente a estos dos sectores, porque se piensa comprimir el mercado respecto de, bueno, qué va a pasar en materia de comercialización de dos, digamos, usos muy, pero muy difundidos en toda la industria a nivel mundial. Y veremos qué espaldarazo tiene, si efectivamente ya ahora veremos si es efectivamente a todos o es una nueva amenaza y después recorta la disposición. Ya si hace eso, bueno, no sería tampoco bueno para Trump, ¿no? Que todos los domingos de un anuncio después dice, che, bueno, vamos a esperar un mes ahora. Claro. No creo que esta sea la situación, por lo cual me parece que mañana los mercados, sobre todo en estos sectores, van a tener apertura a la baja, ¿no? Gracias, Damián, muy amable. Un abrazo. Un placer, abrazo.